Muy buenas, queridos alumnos. Bueno, como os había prometido, he sacado la guitarra eléctrica y para recomendaros también un poco de música, además de hacer algún repaso filosófico y explicaros para qué estamos hoy aquí. Bueno, estaba tocando Sonic Reducer de los Dead Boys, un grupo de la segunda oleada del punk rock norteamericano, unos chavales del cinturón de la Biblia norteamericano, una zona rural americana, y que se fueron a Nueva York e hicieron ahí fortuna pues a finales de los años 70, más o menos, principios de los 80. Estaban liderados por Steve Butters, el compositor y cantante del grupo, y bueno, una figura y un tío brutal. Después montaría los Lords of the New Church, un supergrupo, la New Wave inglesa de los años 80 con los Damned. Bueno, fue una fusión entre los Dead Boys americanos y los Damned ingleses. Os lo recomiendo, muy potente, muy bueno. Y bueno, hoy de lectura llevo un par de días con esta obra, historiografía, en este caso sobre la figura del Cid, pero no el Cid como nos lo venden en muchas ocasiones, como héroe nacional, aglutinador de la cristiandad y cosa azote del Islam y cosas de estas. No, todo lo contrario, es como un personaje resultado de su época, de su tiempo, un mercenario que vendía sus armas al mejor postor, que luchó para los musulmanes, que luchó para los cristianos. De hecho, en sus mesnadas, en sus ejércitos, tenía soldados musulmanes y soldados también cristianos. Bien, un ejemplo de lo que era la fusión durante el siglo XI de culturas, el crisol de culturas que había durante la Edad Media española. Bien, y ya yendo al tema de la filosofía, bueno, pues estoy aquí para explicaros, para introducir un poquito el asunto que vais a trabajar. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, por dos motivos. Un egoísta, me viene bien a mí también hacer esta clase de vídeos, matar el tiempo entrando en contacto con vosotros, puesto que no tengo otra manera de hacerlo. Y por otro lado también altruista, pues bueno, me dedico a lo que es mi profesión, me dedico a explicaros contenidos. Y yo creo que esto nos va a enriquecer a todos porque es imprescindible que vayamos profundizando y vamos a meternos ahora con contenidos que tienen cierto grado de dificultad y que bien, creo que no es mala cosa que yo vaya un poco por delante, ¿vale? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la metafísica. La metafísica yo diría que siempre ha existido. Tenemos ejemplos a lo largo de toda la historia, bueno, incluso la prehistoria. Pensad vosotros, y yo creo que este ejemplo hablamos en clase, pero los neandertales, la cima de los huesos, Atapuerca, ¿por qué se hacen enterramientos rituales? ¿Por qué un neandertal en una comunidad tan frágil tiene que gastar energía en enterrar de manera ritual a sus congéneres? ¿Por qué no abandonarlos en el bosque? Sería mucho más sencillo y que los animales salvajes los devoren. Bueno, porque se preocupaban por lo que sucedía en las postrimerías de la vida. Pensaban que había algo más. Bien, eso es dudas existenciales, eso es metafísica. Lo que pasa que no es una metafísica profesionalizada como la que vamos a encontrar en lo que vamos a hablar hoy. La metafísica a nivel profesional comienza, en este caso, en la Grecia, en Occidente, en la Grecia clásica, siglo VII, VIII, VI a.C., en la periferia del mundo griego, en las colonias griegas. Los jónicos, los eleatas, sobre todo los eleatas, que eran un poquito más etéreos, un poquito más abstractos. Vamos a hablar, en este caso, de la metafísica en un sentido general y después vamos a centrarnos en dos
autores. Os voy a explicar 4 rasgos para que después vosotros podáis meteros con esta guía a trabajar por vuestra cuenta, que es lo que nos toca ahora que estamos aquí confinados. Si yo trabajo por mi cuenta, aquí no tengo contacto con vosotros y vosotros debéis trabajar por vuestra cuenta, porque es importante que no perdamos el ritmo, que saquemos esto adelante. Bueno, la metafísica. La metafísica es un concepto que supone la fusión de 2 palabras, meta, más allá, physis, más allá de lo natural, más allá de lo físico, lo que está detrás de lo físico, lo que está detrás de lo natural. Este concepto fue acuñado supuestamente por Andrónico de Rodas, que fue un editor latino que en el siglo, si no recuerdo mal, primero después de Cristo, edita la obra de Aristóteles. Dice un poquito la leyenda, apócrifa yo creo, yo creo, y otros autores también de la crítica filosófica así lo consideran, que esto no fue casual, que este título tan adecuado para ciertas obras de Aristóteles, que viene al pelo, lo que está detrás de lo físico, que no fue casual. Otros autores consideran que, simplemente fue una ordenación, en este caso bibliográfica, que hizo Andrónico de Rodas. Metafísica, lo que está detrás de lo físico. Y en el orden de edición que hizo Andrónico de Rodas, estos libros venían detrás de los libros de física de Aristóteles. Pero hay algo más, ¿no? Porque es un nombre muy, muy, muy adecuado y muy, muy, muy certero. Por lo tanto, es raro. ¿Qué pasa con la metafísica? ¿Qué trata la metafísica? La metafísica trata aspectos generales de la realidad. Para los aspectos concretos, ya sabéis, ya tenemos las distintas especialidades científicas, los distintos ámbitos en los que estudiamos la realidad, las ciencias humanas, las ciencias naturales, las ciencias formales. También, y sin embargo, tenemos otros elementos a los que no llega la ciencia, pues ahí sería el ámbito de la metafísica. Esos 2 aspectos generales han ido reduciéndose a lo largo del desarrollo histórico. Recordad que la ciencia ha ido ganando terreno y en este caso la metafísica ha ido perdiéndolo. Esto es bueno, esto es malo, es totalmente neutro, cada cual o cada especialidad que se dedica a lo suyo. La ciencia ha conseguido colonizar ciertos ámbitos de la realidad, consigue darle respuesta certera y encima se traduce en avances técnicos y en un dominio de los fenómenos y en una predicción de acontecimientos, lo cual nos viene estupendo. Sin embargo, hay aspectos a los que todavía, sobre todo de carácter personal, interpersonal y existencial, a los que no podemos dar respuesta, y aquí es donde entra en juego la metafísica. La metafísica, por lo tanto, trata sobre temas abstractos, hace uso de la abstracción. ¿Y cómo dar respuesta a estas cuestiones tan generales? Mediante el razonamiento. La metafísica, al tratar con abstracciones y temas tan generales, no puede tener experiencia directa de aquellos ámbitos de estudio sobre los que se centra. Por lo tanto, con el uso del razonamiento y no por medio de la experiencia, llevaremos a término nuestras teorías metafísicas. ¿Qué problema nos trae esto? Pues un problema que ya lo vio Descartes, recordad, ya hablamos del método cartesiano, cómo él desarrolla un nuevo método de investigación porque decía que había aquí una cacofonía de voces, había una disparidad de criterios y que no sabía cuál era la respuesta adecuada. Pues efectivamente, tenemos una multiplicidad de puntos de vista y todos pueden ser válidos si están bien razonados. Lo que pasa es que no vamos a tener una respuesta certera, ese es el problema. La ciencia, sin embargo, es unívoca, tiene que ser objetiva, se basa en la experiencia, utiliza el método científico y esto pues da otra diferencia. ¿Es una mejor que otra? En fin, creo que trabajan en ámbitos distintos. Evidentemente lo suyo es encontrar una respuesta certera para aquellos asuntos que nos acongojan, sobre los que nos interrogamos, pero mientras lo encontremos, el razonamiento, la metafísica, la filosofía, al fin y al cabo, es el primer paso para el desarrollo científico. A partir de aquí vendrán después el desarrollo científico. Vamos a hablar de 2 autores que vivieron, en este caso, en el siglo V a.C., Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. Con Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso, que hemos hablado un poquito ya de ellos, recordad que pertenecían al grupo de los presocráticos, tenemos las 2 bases fundamentales para el desarrollo de toda la filosofía occidental posterior. De hecho, en Platón se van a conjugar ambos puntos de vista. De esto hablamos ya en clase, pero bueno, lo recordaremos los próximos días cuando hablemos con Platón. ¿Qué nos decía Parménides? Que solo el ser es y es imposible que no sea. Cito literal. Vale, bueno, de otros autores, recordad, nos quedan solo fragmentos de algún poema, solían escribir en verso.
No nos quedan obras completas ni nada por el estilo, o nos quedan fragmentos entresacados por los doxógrafos, es decir, por otros autores que se venían a estudiar esta obra. Pero no tenemos fragmentos directos, se perdió toda la obra. Nos dice Parménides que el ser es, tiene existencia y el ser no es, no existe. Parece una verdad de perogrullo, pero lo que nos está diciendo es que el ser es una realidad única. El no ser es algo que no podemos ni tan siquiera concebir. Esto es complicado de comprender, pero intentad pensar en la nada, intentad pensar el no ser. ¿Cómo vamos a concebir algo que no es? ¿Cómo vamos a concebir la nada que no existe? Por lo tanto, todo aquello que podamos concebir tiene que tener algún grado de existencia. Es decir, podemos predicar de ello es. ¿Qué cosa nos dice? No hay cambio. El ser, es una cosa única. No está sujeta a alteraciones, solo puede ser. ¿Se da de distintas maneras? Sí, pero son distintos aspectos de una misma realidad, el ser. El ser no puede moverse, tampoco, no hay movimiento. Si es único, tiene que estar de alguna manera estable. Él lo concibe como una esfera homogénea, maciza, a partir de la cual no podemos concebir nada más. Distingue dos caminos, que esto lo concebirá también Platón con posterioridad. El camino de la verdad, fundado en la razón, y la vía de la opinión. La opinión viene dada por los sentidos, lo que parece ser, la apariencia, el movimiento aparente, pero que todo pertenece a ese ser que no se mueve, el cambio aparente, no hay cambio porque solo hay ser. Y después, sin embargo, si razonamos sobre eso, llegaremos a lo que verdaderamente es, a la verdad, que el ser es único, es estable, no tiene movimiento y no puede cambiar. Por contra, nos encontramos con Heráclito de Éfeso, también desarrolla su vida alrededor del siglo V a.C., le llamaban el oscuro, por su trato difícil, pero también por lo confuso de sus versos, difíciles de interpretar. Una de sus frases célebres es que no nos bañamos dos veces en el mismo río, el mismo agua. Él defiende el cambio constante, el devenir. Él defiende que la información que nos llega por los sentidos es veraz y vemos que todo se transforma, todo cambia. Esto es producto de una lucha que se da entre contrarios, entre las distintas realidades. Todas intentan llevarse la victoria y en esta lucha de contrarios, en este enfrentamiento, es lo que nos ofrece, el espectáculo que nos ofrecen los sentidos. Por lo tanto, todo está cambiando, todo está en devenir. De ahí la frase, no podemos bañarnos dos veces en el mismo agua, en el mismo río. Es decir, nosotros nos metemos en esa corriente y está fluyendo constantemente, y al estar fluyendo constantemente el agua se está renovando de manera contraria. Esta lucha entre contrarios, sin embargo, es armónica. Hay una especie de equilibrio en nuestros contrarios y eso nos permite contemplar el espectáculo de la realidad. Recordad que estamos hablando de los presocráticos, por lo tanto tiene que haber un arjé, un primer principio material. El de Parménides era más abstracto, pero Heráclito remite al fuego, a uno de los elementos básicos. El fuego que está en constante cambio, transformación, crepitando, moviéndose, creciendo, decreciendo, apagándose, encendiendo, etc. Pues el fuego será esa figura casi mítica que utiliza en estos primeros pasos de la filosofía y de la metafísica Heráclito. Las proporciones entre los distintos elementos, fuego, aire, tierra, agua, es lo que va a conformar en distintas proporciones pues, los distintos elementos, las distintas cosas que podemos comprobar en la realidad. ¿Cómo comprobamos ese orden o en qué está fundamentado? Pues hay una ley universal, hay un orden universal que está fundado en el logos, es decir, en el conocimiento, la sabiduría, es decir, hay una especie de sabiduría universal del universo, del cosmos, que es lo que da orden a todo esto. Y nosotros, los seres humanos, podemos intentar descubrirla.
Bueno, seguimos otro día con esto. Un fuerte abrazo, chicos.